la curiosidad nos desconocemos por ahí. Probamos, ¿viste? Encontrar con uno, lo consigo desarrollar un garrón sería o no, es una cosa muy triste. Bueno, bien. Entonces vamos a presentar. Me van guiando Bien. Bueno, vamos a tratar de todo eso. Bueno, ahí se ve, chicos. No. Ahora sí, profe. Ahora sí. Excelente. Bueno, chicos, esta filmina la hizo Yemen, luego migración, vamos a usar grabadas anteriores, vamos a hacer la mención que lo bien. Y vamos a ver un poquito de hierro, carburo y vamos a ver un poquito qué cosas vamos a ver. Vamos a ver un poquito algunos de los temas que se van a ver, el diagrama, básicamente, la clasificación según la microestructura y el efecto que causan variantes dentro de la revolución industrial, ¿no? Es un material muy características específicas, muy buenas, que son propiedades mecánicas, ¿no? Con pequeñas variaciones en su composición de carbono, de obtener distintas propiedades mecánicas. Entonces, una gran cantidad de propiedades mecánicas que son las que en definitiva van de alguna manera a poder utilizar una C para muchísimas cosas. Y es un material de altísima resistencia mecánica, ¿no? Y además es un material que se puede producir muy bien, y además es un material que se puede soldar muy bien. Tiene una gran cantidad de virtudes, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a un poco enfocar en esto, ¿no? Vamos a arrancar con el diagrama metaestable de hierro, carburo de hierro. ¿Por qué se llama metaestable? Se llama metaestable básicamente, anótenselo en algún lado, porque este diagrama que vamos a estudiar nosotros, todo el carbono se encuentra formando carburo de hierro, es decir, hierro 3 carbono, que es el carburo de hierro. Que en jerga, digamos, metalúrgica, la denomina cemento. Profe, perdón, repite eso último que se cortó, por favor. ¿Cómo no? Es un diagrama metaestable porque todo el carbono está formando un carburo, hierro, que es hierro 3 carbono, ese carburo puesto intermetálico, como nosotros vamos a denominar cementita. ¿Sí? Mientras que el diagrama estable, ¿cómo? Cementita. Sí. Escucho. No, ahí está, profe, porque no escuché bien cómo era el nombre. Gracias. No, se llama cementita, ¿no? Hierro 3 carbono, que es carburo de hierro, cementita. Ustedes ven el diagrama, van a ver que hay una parte que es de... ¿Se ve el cursor? Sí, profe, pero acuérdese que el cursor va más lento que su voz, entonces... Bueno, sí, va a ser difícil. A ver que acá ustedes van a ver el diagrama que está en coso y una línea llena, ¿no? Una línea punteada y una línea llena. La línea punteada corresponde al diagrama estable de hierro-carbono. La línea punteada, ¿sí? El diagrama corresponde al diagrama estable de hierro-carbono, donde el carbono se encuentra en forma de grafito, carbono-grafito. Y la línea llena del diagrama indica el diagrama de fase de hierro, carburo y hierro metaestable, donde todo el carbono está combinado con el hierro formando carburo de hierro. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Puedes repetir lo último, lo de la línea estable, por favor? Claro, ¿el diagrama estable o el metaestable? El estable. El estable va a ser la línea punteada y es hierro-carbono. El carbono va a ser carbono-grafito. Y en el diagrama, fíjate que el carbono está como hierro 3 formando carburo de hierro, ¿sí? Esto sería cementita. Muchas gracias.
¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, sí. Sigamos entonces. Bueno, digamos, son materiales utilizados en la vida diaria, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Son muy utilizados en la vida diaria. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer acá es conocer las estructuras de las diferentes aleaciones para entender o predecir el comportamiento de los materiales, ¿sí? Y, digamos, una base para identificar la fase microconstituyente. Bueno, ¿qué queremos? Conocer la naturaleza y características de la base microconstituyente y las características. Bueno, acá digamos, decimos que el diagrama metastable tiende a descomponerse en el tiempo. Esto obedece al equilibrio metastable, ¿no? Fíjense que el metastable está asociado a eso, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Se vio, chicos, o no? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, va a pasar que a ver si escribirlo acá con esto, va a pasar que el hierro 3, bueno, no lo puedo escribir ahí, que el hierro 3 se va a transformar en carbono más hierro, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas partes del diagrama. La primera diagrama que vamos a estudiar es esta parte de acá, que es la parte peritéctica, diagrama, ¿no es cierto? Y vamos a ver esa etapa, ¿no? Aparece una fase que se llama fase delta, ¿no es cierto? Donde es una solución sólida de hierro, delta y carbono, ¿no es cierto? Estas definiciones son sumamente importantes, ¿no? Esta definición que estoy poniendo acá, ¿no? La que estoy remarcando ahí, sumamente importante. ¿Qué es la fase delta? Es una solución sólida intersticial de hierro delta y carbono. ¿Qué es el hierro delta? Un hierro que tiene su estructura es BCC. Y solidifica a 1535 grados, ¿no es cierto? Porque comienza en este punto acá. Y después dice, a 1400 los átomos se reagrupan como FCC, ¿sí? Está bien, acá 1400 grados, es decir, acá. ¿Sí? Acá hay una transformación que pasan a ser FCC. Y produce una reacción isotérmica a los 1495 grados, que es esta reacción de ahí, que entre los 009 y 053, siendo peritéctica. ¿Sí? Perdón, chicos. Es una reacción típicamente peritéctica. Ahí, ¿no es cierto? Que ahora la vamos a explicar ahí bien, ¿sí? A esta reacción peritéctica. No tiene relativamente, la reacción peritéctica obviamente se produce para un porcentaje de carbono de 0,17% de carbono, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a tener que líquido más gamma, líquido más delta se va a transformar finalmente en gamma, ¿no es cierto? Esa es la transformación que ustedes van a ver acá, ¿no es cierto? Ustedes la pueden ver acá. Profe, sí. Una consulta, perdón, pero no quiero que Sí. siga corriendo por las dudas. ¿Yo estoy medio perdido o todavía no hablamos de que era peritéctico? Porque la verdad no me acuerdo. No, si no en algún hablamos de momento lo explicamos. peritéctico. El peritéctico es una reacción similar a la reacción eutéctica del mismo tipo, que presenta un isoterma. Fíjate acá, no sé si la ves a la isoterma, pero es esta isoterma que está acá. Quiero remarcar acá, ¿sí? Pero no quiero remarcarte acá fíjate en ese isoterma y ese punto peritéctico, lo que vos vas a tener acá, vos vas a tener líquido más delta, ¿no es cierto?, que se transforma en gamma, ¿no? Fíjate, lo que va a pasar en esa reacción peritéctica se va a transformar líquido más delta que tenés en esta zona de acá en líquido más gamma, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, en esta zona. Si lo miramos acá, vamos a ver un poquito acá, ¿no? Después, ese es el primer constituyente. Entonces, la primera fase es la fase delta. Después vamos a estudiar un poquito más este punto. Entonces, este punto es un punto característico. 0,17 es un punto peritéctico, ¿no? Lo tenemos acá. Quiero marcar acá bien, así queda bien. Después tenemos la fase gamma, ¿no? Que sigue siendo una solución sólida intersticial de hierro gamma y carbono, cuya estructura FCC
disuelve hasta 2,11% de carbono. Después vamos a explicar por qué eso. Sí, que es este punto de acá, ese que estamos marcando ahí, de máxima solubilidad, y es un campo de una sola fase, ¿no es cierto? No es estable a temperatura ambiente, podemos ver que en algunos aceros especiales, como los aceros inoxidables, llega a temperatura ambiente, y es una estructura que tiene básicamente la resistencia mecánica. Estamos hablando acá de 90 a 50 kilos, con un porcentaje de alargamiento 30-60%, producto del que se trata de una estructura FCC, ¿está bien? Es constituyente blando, no está bien decirlo, tiene 30 RC, no es blando el constituyente, no es duro, pero tampoco es blando, y es un constituyente, si bien tiene gran capacidad de formación plástica, también tiene una buena resistencia mecánica. Y todo este campo que nosotros vamos a definir, si nosotros lo quisiéramos definir, sería básicamente en el diagrama, estaríamos hablando de esta zona de acá, ven ahí, la zona que está acá, ¿no? Esta sería la zona de gamma, ¿sí? De nosotros lo estamos viendo. Bien. Entonces ahí tenemos la estructura gamma. También es una solución sólida intersticial, ¿no? Pero el hierro acá es el hierro. Y después finalmente llegamos a la fase alfa, ¿cierto? Que nos interesa, la vamos a denominar ferrita. Anterior la denominábamos austenita, muy importante aprenderse estos nombres. Entonces, si yo les digo, austenita es una solución sólida intersticial de hierro gamma con carbono. Si le digo ferrita es una solución sólida intersticial de hierro alfa, ¿sí? Con carbono. Entonces fíjense que ustedes se fijan, disuelve nada más que el 0,008% y a 723 disuelve 0,023% de carbono. O sea, es una estructura relativamente muy blanda, y que estamos hablando de kilos con algo de 90 kilos, con un buen porcentaje de alargamiento. Si nosotros venimos al diagrama acá, vamos a ver que la ferrita estaría en esta zona, digamos, acá más o menos, ¿no? Pero muy poquito por carbono. Entonces, bueno, si yo les digo ahora que digan cuáles son las fases que están presentes, tenemos la fase delta, que está en el sector del peritéctico, la fase alfa, que es la ferrita, que es una solución alfa con carbono, y la austenita, que es una solución sólida intersticial de hierro gamma con carbono. Con distintas características. Profe, Sí. perdón, se quedó como la filmina puesta en la fase gamma. No sé si usted estaba corriendo o no, pero no se llegó a ver. Estoy corriendo ahí, ¿la ven? No, se quedó tildada en fase gamma. No, quedó tildada. Bueno. No, se quedó tildada. Vamos a ver acá. Detengo la presentación, vamos de vuelta. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver, fíjense ahora si se puede ver, chicos. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ahora sí. Fase alfa, ¿no? Ferrita. ¿Sí? Repetimos. Entonces, que la ferrita es una solución intersticial de hierro alfa, ¿sí? Con carbono. Una solución sólida intersticial de hierro alfa con, dijimos, con carbono, ¿no? A veces, básicamente, fíjense que disuelve 0,023 a 0,008 y relativamente blanco, ¿sí? Kilo de milímetro cuadrado, más o menos es el valor. Y mostramos hoy la zona. ¿Se pudo entender esto, chicos? Vayan diciéndome, por favor, ¿eh? Estoy para escucharlos. Sí, profe. Sí, la única duda que me queda, profe, en realidad dos. Fase delta, ¿tiene algún nombre así Dale. como ferrita en fase alfa? No tiene, no. Es más Genial. delta, nada más. Y la fase gamma es la solución sólida intersticial de hierro. ¿Hierro qué? ¿Alfa también? Uy, se cortó.
No, decime, De la fase gamma. ¿Es hierro alfa fase con gamma carbono? se llama austenita. La fase gamma se llama Sí, austenita. sí. Austenita. Y es una solución sólida intersticial de hierro gamma con carbono. Genial, gracias. Bueno, y acá aparece el primer constituyente, ¿no es cierto? Cuya fórmula mínima, ¿no es cierto? Es esta que tenemos acá, ¿no? Esta fase que se llama cementita, ¿sí? ¿Todos me están viendo lo que estoy haciendo o no? ¿Estoy escribiendo ahí arriba? No. Sí, sí, sí. Ahora sí. Bueno, hierro 3, carbono hierro, ese carbono se denomina cementita. Y es un compuesto intermetálico, ¿no? Cuya composición tiene, si la hacemos en masa, en porcentaje de masa, va a ser 6,67% de carbono y el resto es hierro. Esta es la fórmula mínima, ¿no? Hierro y carbono. Si uno la viera la fórmula estructural o molecular, serían una forma ortorrómbica compleja que tiene 12 átomos de hierro, 4 de carbono, básicamente así distribuidos como están ahí. Y es un compuesto duro y frágil, ¿no? Un compuesto muy duro y muy frágil. Fíjense que estamos hablando de 68 Rowell, estamos casi en el tope, ¿no? Y estamos hablando acá de 228 kilos por milímetro cuadrado contra 30 kilos de milímetro cuadrado de la fase alfa y 90 kilos por milímetro cuadrado de la fase gamma. ¿Sí? O sea que fíjense que esas son las 4 fases que van a estar presentes. Las 4 fases que van a estar presentes van a ser delta, gamma, que es la austenita, alfa, que es la ferrita, que es blanda, podemos decir, vamos a poner alguna cuantificación, podemos decir, si les digo ferrita, estamos hablando de algo blando, que tiene buena capacidad de formación plástica, y estamos hablando de la cementita, que es algo muy, muy duro y tiene 0%, sumamente frágil. De esta manera describimos un poquito todas las fases presentes en este diagrama, ¿no? Disculpe, profe. ¿Anotaron todas las chicos, todas las fases o no? Una consulta, profe. ¿A qué se refería con 0%? Y nada, no tiene frágil, no tiene ninguna capacidad plástica. Muy quebradiza, ¿no? No se alcanza de formar plástica, se parte como un vidrio. ¿Puede repetir la fase, profe, de nuevo? Perfecto, gracias. ¿Cómo nos vamos? Alfa. Ustedes me van diciendo, ¿qué es alfa? Es la ferrita, la solución. Y la ferrita. Ferrita, solución sólida de hierro alfa y carbono. Solución sólida, faltó una palabra. Intersticial. Bien. ¿Y la segunda fase cuál es? Gamma, que es la austenita. ¿Qué es la austenita? Solución sólida de hierro gamma y carbono. Impecable. ¿Y qué es la cementita? Es el compuesto intermetálico. ¿Un qué? Un compuesto intermetálico. Excelente. Denominado carburo de hierro. ¿Sí? Duro y frágil. Sí. Duro y frágil, que tiene hierro y 6,67% de carbono. Impecable. Profe, ¿podría repetir delta, por favor? ¿Cómo? Delta, si podría. No, gamma, no sé cuál era. Alfa y gamma. ¿Podría repetir, por favor? ¿Cómo no? Es una solución sólida intersticial de hierro gamma y carbono. Y se llama austenita. Profe, disculpen. Entonces, la primera fase es la fase delta, la segunda es la fase gamma, sí. La tercera sería la alfa y después viene la cementita, ¿no? Vamos a ver, mira, buscamos más o menos de la fase. Yo te diría, en esta zona de acá, vamos a borrar, a ver. Vamos a ver, en esta zona de acá arriba, de acá, ¿sí? Acá arriba, nosotros en esta zona de acá, tenemos la fase delta. Acá tenemos la fase gamma. En esta zona de acá, la fase alfa, básicamente la zona de acá abajo. Vamos a tener la fase alfa, espérate, vamos a borrar acá. Acá vamos a tener la fase alfa, ¿me seguís? En esta zona contra la... Y en esta zona donde dice
nosotros vamos a tener alfa más cementita. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos ver qué tenemos acá, en esta zona vamos a tener gamma más cementita, ¿sí? Y acá vamos a tener líquido más gamma. Acá líquido más cementita. Menos para que tengan una idea de dónde van a estar las fases, cada una de las fases. ¿Sí? Sé que mi dibujo es un poco primitivo para ir más bien. ¿Sí? En la página 11, si no me equivoco, hay un gráfico ya marcado. Bueno, pero vamos avanzando así. ¿Sí? Vayan incorporándolo y después encontramos con algo mejor. ¿Sí se entendió más o menos, chicos, o no? Sí, profe. Impecable. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces, hay un microconstituyente. Evidentemente acá hay un punto que es el punto eutéctico, ¿no? Si nosotros lo vemos acá, en este diagrama, voy a borrar acá. Van a ver ahora ahí. Fíjense que estoy borrando, ¿no? Si yo les digo acá, va a haber un punto eutéctico y un punto eutectoide. Este punto de acá se llama punto eutectoide, cuyo producto es la perlita. ¿Sí? El resultado. Y en este punto vamos a tener el punto eutéctico, ¿sí? Este punto es el punto como el punto eutéctico, y acá tenemos el punto eutectoide. ¿Está bien? Y de este compuesto va a ser la perlita, y el compuesto característico del eutéctico se va a llamar ledeburita. Ledeburita. ¿Sí? Los estoy volviendo un poco loco, ¿no? Pero bueno, nada. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Entonces, ¿cómo no? en donde está el punto, el eutectoide, ¿está la perlita? Aparece la perlita. Ok, está bien. Era para Ahora eso. se las presento. Acá nuda la perlita, buena para gente. Y el eutéctico se llama ledeburita. Es como hablar arameo esto, ¿no? No como se siente, como que es un idioma raro. No. Es un idioma muy ingenioso, profe. Claro. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos, chicos, o no? Estamos más o menos. Sí, profe. Acá tenemos la perlita, ¿no? Que básicamente es una estructura laminar. La estructura laminar tiene láminas básicamente de ferrita, que es una solución de hierro alfa con carbono, y la cementita, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos ver dónde va a haber perlita, va a haber presencia de perlita a lo largo de toda la línea técnica, ¿no es cierto? En toda esta zona que vamos a marcar acá va a haber perlita, va a haber alfa primario y perlita, y va a haber cementita primaria. Entonces nosotros vemos acá este constituyente que estamos mirando acá, es una estructura laminar. Las laminares sabemos que lo veíamos en el óptico del aluminio silicio. Una lámina de ferrita, ¿no? Entonces fíjense que acá tenemos microlámina y ferrita en forma donde no habría que agrandar un poco acá la foto, y ustedes con mucha imaginación tendrían que ver que eso va a estar, estos campos oscuros que ven acá, son los campos de perlita. Si los miraran con un amor tremendo, verían que en esta zona, si yo las agrandara un poco más, van a ver ahí que hay como láminas en esta zona acá, a ver, porque ahí van a encontrar láminas, alguna zona de láminas de alfa, ¿está bien? Una zona de láminas de alfa y algunas zonas oscuras que son las láminas de ferrita, ¿no? Entonces fíjense en esa zona que ustedes están viendo ahí, bueno, como ustedes están viendo ahí. Bien, entonces van a ver, ¿qué es lo que se presenta acá? Bueno, lo blanco básicamente es ferrita, ¿no? Esto que ven acá, sí, esto es, vamos a hacer así, vamos a hacer un poquito, vamos a borrar todo esto, así
un lío, pero fíjense, lo agrando un poquito, y vamos a marcar que esta zona, estos campos oscuros, son los campos de la perlita. Mientras que los campos estos blancos que están acá, ¿no es cierto? Estos campos blancos que están acá son campos de la ferrita. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Básicamente lo que ustedes van a tener una estructura mezclada, ¿no? Que tiene las propiedades de la perlita, la perlita de propiedades de la ferrita, que es blanda, que se mezclan con propiedades de la cementita. Evidentemente, a medida que aumenta el porcentaje de carbono, ¿sí? Si yo aumento el porcentaje de carbono, entonces va a aumentar el porcentaje de cementita, ¿sí? Y por lo tanto va la dureza. ¿Se entiende? Algo de esto que estoy dibujando acá es un lío, no los ayuda mucho, pero bueno, no importa. Disculpe, profe, entonces esto se cortó, aumenta, entonces cuando más carbono hay más cementita, entonces aumenta la dureza, ¿verdad? Exactamente. ¿Y se reduce la deformación plástica, profe? ¿O no tiene nada Y que se ver? reduce proporcionalmente la reducción plástica. Si sirve que vos tenés un aumento de dureza, no siempre proporciones cosas, pero podemos decir que si la dureza aumenta, entonces el porcentaje de alargamiento disminuye. Viceversa. ¿Sirve que escriba sobre la filmina o no, chicos? Díganme, porque si no, no escribo. Porque no sé si Sí, se entiende un poco más. se les confiere un poco más de confusión en vez de ayudarlos. Bien. Bien, ¿venimos bien acá? Sí. Bueno, perfecto. Estamos avanzando. Ya conocemos casi todos los constituyentes de este diagrama, ¿no? Y después está la ley de Burita, que yo se las marqué, que es compuesto autéctico, que básicamente es una mezcla autéctica de austenita y cementita, básicamente como lo vimos ya, y es un constituyente de las fundiciones de alta temperatura. No existe como tal a temperatura ambiente, y bueno, puede haber algún resabio de su organización. Esta foto es una estructura resultante de la presencia de la ley de Burita que se solidificó a la temperatura. Bueno, nada, lo que hizo se enfrió rápidamente desde la temperatura de la ley de Burita. Pero básicamente sabemos que se da en el punto crítico que está con 4,3% de carbono, ¿no? Lo mostramos acá. No sé si se acuerdan, lo mostramos acá adelante, ¿no? Sí, este sería el punto crítico que estamos marcando. ¿Sí? ¿Recuerdan? Una consulta, la temperatura. Señor. ¿Viste la temperatura ambiente? ¿Qué temperatura es? ¿Cuál es la que tenés? No, cuando hablas de 20 grados. Lo que pasa es que acá voy a explicar algo que muchas veces 50 grados vamos a tomar bien. Por debajo de los 500 grados vos no tenés mucho, no hay transformación, ¿está bien? Entonces, en realidad, digamos, temperatura ambiente. Ya la temperatura ambiente es, y hay como una regla que se llama 800, esto cualquier cosa, estoy haciendo, perdón, vamos a ver, una regla que es el 800 sobre 500, y es la temperatura, se llama la zona de transición de transformación, o sea, por encima de los 500 grados va a haber alguna transformación estructural, pero por debajo de esa temperatura no hay. No cambia. Claro, no cambia. Pero bueno, generalmente decimos temperatura ambiente de 20 grados, pero digo, si está a 200 grados no le pasa nada al acero. Eso quiero que entiendan desde el punto de vista estructural. Digo, porque a veces uno a veces piensa porque lo ve rojo se transformó totalmente. No puede ser que no pase nada. ¿Tá? Hay algún cambio en las propiedades físicas, ¿no? Como la dilatación térmica o la conductividad. Bien. Bueno, acá tenemos un poco la, ¿no es cierto? Fíjense,
que acá tenemos la zona de solución sólida gamma, así que la austenita, ¿no es cierto? Si nosotros nos planteamos acá, pues podríamos decir que esta zona es de la austenita. De la austenita. Esta zona básicamente vamos a tener alfa más cementita. Fíjense que esto generalmente lo vamos a denominar perlita. Bueno, está acá indicado, ¿no? Esta zona que la vamos a denominar la zona de alfa ferrita, y después va a haber una zona de cementita primario que generalmente está por esta zona de acá, ¿no? Y la zona de la que está justamente en este punto. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos, digamos, una cierta composición. Después vamos a ver la clasificación de los aceros y vamos a empezar a explicarlo. ¿Por qué estudiamos todo esto? Porque la clase que viene vamos a ver el equilibrio. Es una clase buenísima, o sea, es logrado dormir mucha gente con eso. Me dan 100 flacos, los duermo a los 100, con esa clase es insoportable. Pero bueno, aporta bastante la clase. Y después vamos a ver los tratamientos térmicos. Definitivamente hicimos todo esto para poder hacer los tratamientos térmicos y es lo que tomamos en el parcial. Pero tiene que estar fundamentado en esto, ¿no? Bueno, y acá tienen las transformaciones, ¿no es cierto? Van a tener la transformación de la ledeburita, ¿sí? Donde usted va a pasar desde esta fase que es líquido más delta, ¿sí? A esta fase que es gamma, ¿sí? Que nosotros la vamos a llamar austenita. Vamos a llamar austenita. Austenita. Y fíjense que si nos vemos informaciones, nos vemos que líquido más delta, pasa a gamma en la de 4,3% líquido, ¿sí? Líquido se transforma en gamma y en cementita, esto lo vamos a llamar cementita, y finalmente en esta vemos que gamma se transforma en alfa más hierro y esto lo llamamos perlita, ¿sí? Como para que tengan una idea, estamos viendo. Y ahora estamos viendo un poco los distintos puntos, ¿no? Este punto lo vamos a llamar eutectoide, este eutéctico y este peritéctico. ¿Sí? Profe, consume ahí está. Tenemos un problema con la conexión, ¿eh? Y ahora estoy haciendo un curso de yoga para tratar de dar los temas a una velocidad baja. Porque generalmente, Maxi, vos no sé si recordás que estos temas los dábamos a una velocidad 2x, ¿no? Sí, más o menos. Clarísimo, no sé. Pero bueno, ahora estoy tratando de controlarme. Y parte la daba Fernández, ¿verdad? Claro, la daba Fernández. Otra 20 cosa. años. Otra cosa. Otra cosa era. Grande, Jorge. Un crack. Y bueno, nada. 20 años docente. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿se entendió todo esto hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pregúntenle, si no tienen duda. Bueno, vamos a ver la clasificación según las microestructuras. Vamos a presentar algunos datos característicos. Vamos a presentar la definición de los isotérmicos, clasificación de la radiación y la representación del diagrama, ¿no? Bueno, acá tenemos básicamente la línea, ¿no es cierto? Esta línea se llama peritéctico, con la línea eutéctica con el eutéctico, ¿sí? Y la línea eutectoide con el bien marcadito. Profe, no se ve, se quedó tildada en la clasificación. ¿Qué tildado? Bueno, ¿se va a ver o no? No llegó. No llegó. Bueno, vamos a intentar. Tengo que dejar de presentar. Volvemos a presentar. Ahí vamos, ¿no? Ahora. ¿Se ve algo, chicos? No. Ahora sí. Ahora sí se ve. Bien.
Ahora sí, profe. Excelente. Bueno, ahí pueden ver el punto eutéctico, el punto eutectoide y el punto peritéctico y eutéctico. Correcto. Bien, bajamos. Profe, Bueno. deje esa diapositiva 2 segundos, porfa. ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar, vamos a mirar el punto. Vemos que el eutéctico 4,3% de carbono, fíjense, y el eutectoide está en 0,8% de carbono. La solubilidad máxima, esta que está acá, este punto, a mí me gusta ponerlo en 0,023. Y este punto de acá vamos a poner en 0,008%. ¿Sí? Y este punto de acá es la máxima solubilidad, que es 2,11. ¿Sí? Son puntos característicos que están buenos que ustedes los tengan ahí, ¿no? ¿Sí? Profe, bajar? perdón, una consulta. Sí, cómo no. Sí, lo que está en celeste, arriba a la izquierda, ¿qué dice? No llego a leer. Peritéctico. Gracias. Tienen como 50 palabras para parecer ingenieros, ¿o no? Sí, ya me mareé. Tirale eutéctico, eutectoide, téctico. A ver, ¿qué onda? Yo siempre me pregunto si en algún momento nos vamos a acordar de todo esto cuando nos recibamos. Sí, no, capaz que no te acordás, qué sé yo, pero bueno, es como todo. Algo queda en la memoria, ¿viste? Algo queda en la memoria. No me acuerdo de lo de la clase ¿No se pasada. podría repetir? Sí. Los porcentajes. Sí. ¿Cómo no? La máxima solubilidad de la ferrita es 0,023, 127 acá, ¿no? 0,023. Y la máxima solubilidad de la ferrita a temperatura ambiente es 0,008%. Esta de acá es 0,17, que tenemos acá arriba. La máxima, el punto eutectoide está en 0,8% de carbono. La máxima solubilidad de la fase delta es 2,11% de carbono. Y la fase, y el eutéctico está en 4,3% de carbono, ¿no? Estamos hablando mal de carbono, deberíamos decir, en realidad, carburo de hidro. ¿Sí? Porque es el diagrama metaestable el que estudiamos nosotros. Profe, disculpe, ¿el 0,3% de qué es la máxima solubilidad? ¿El 0,023? No, ¿puede ser que dijo 0,03? No, o 4,023. 4,3. El eutéctico. Y el 0,008 de ahí abajo. Es la solubilidad de la cementita en la fase alfa a temperatura ambiente. Está bien, gracias. Bien, ¿alguna duda? Sí, profe. 0,008 sería la máxima solubilidad de la cementita a temperatura ambiente. Exactamente. ¿Cuánto puede disolver la ferrita a temperatura ambiente de cementita? 0,008%. Perfecto, gracias. Muy bien. Continuamos, chicos. El de 0,023, profe, de nuevo, máxima solubilidad de... La cementita, la ferrita, a 723 grados. Profe, disculpe, yo tengo una consulta para hacerle. Bueno, ahí en 2,11 y en 4,3, ¿qué serían? ¿2 puntos eutécticos? Sí. No, el punto eutéctico es 4,3. 2,11 muestra la de la cementita en la fase delta. Es decir, ¿cuál sería lo máximo que puede solubilizar de cementita la fase gamma? Bueno, 2,11%. ¿A qué temperatura? A esta que está acá. A esta temperatura. Ok, perfecto, gracias. Y, profe, no, la de 0,17. La de 0,17 sería la del peritéctico. Porcentaje de carbono para el peritéctico. ¿Sí?
¿Bien? Sí, profe. Bueno. Bien, ¿seguimos? Bueno, acá tenemos de vuelta lo que acabo de indicar y nosotros vamos a decir que todos los materiales cuyo porcentaje de carbono, aleaciones de hierro, carburo de hierro, cuyo porcentaje de cemento por debajo del 100%, lo denominamos aceros. Y todas las aleaciones de hierro, de aluminio, cualquiera, todas las aleaciones de hierro, carburo de hierro, cuyo porcentaje de cementita esté mayor al 2,11%, lo vamos a denominar fundiciones. Vamos a hablar de fundiciones blancas. Vamos a explicarlo, antes lo va a explicar muy bien en la última clase, ¿no? No, expliqué las uniones. ¿Qué significa? Que todo el carbono es forma de cementita en estas fundiciones. Profe, disculpe, ¿lo puedo? La filmina. Sí, te escucho. Te escucho. ¿Lo puedo volver a repetir? Porque no llegué a anotar, por favor. Bueno, todo lo que esté por debajo del 2,11% son aceros. Todo lo que está por encima del 11% son fundiciones. Profe, 12 u 11. 2,11%. 2,11, ¿no? 2,11. Sí, sí. Profe, ¿y el hierro de forja? ¿Cuál sería? Un porcentaje. Y el hierro de forja es generalmente estos aceros que son acá, que están de este lado para acá. Se llaman hipotéticos. Perfecto, gracias. Les podemos ver algunas características, si ustedes están viendo. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí. Bueno, acá tenemos los aceros. Y acá habla una definición muy interesante, ¿no? Habla de aceros hipoutectoides, fíjense, si quieren lo vemos acá, ¿sí? Que son, digamos, generalmente son tenaces, que tienen, básicamente, ferrita primaria, y estos aceros eutectoides que suelen tener cementita primaria, es decir, y obviamente 0,8 son aceros eutectoides. Si yo bajara acá, yo bajo acá, fíjense que yo voy a decir que todos estos aceros para acá son, ¿sí? Y todo lo que tengo para acá son hiper. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Venimos hasta acá, chicos? Las fundiciones tienen entre 2 y 6,67%. En el valor práctico, ninguna fundición supera este valor de carbono. Tienen buena maquinabilidad, son duras, retiran la corrosión y el desgaste. Y generalmente se clasifican en hipotécticas e hiperéutécticas, ¿no? Bien, estamos acá. ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ya podemos leer todo esto, ¿no es cierto? Podemos leer este diagrama, ¿no? Podemos leer, ¿sí? Primero las definiciones, ¿no? Que se clasifican aceros y fundiciones. Los aceros se clasifican en hipotécticas e hiperéutécticas y las fundiciones se clasifican en eutecticas, pero el punto eutéctico genera la ledeurita y el punto eutectoide genera la perlita. Hay una línea de líquidos que básicamente sería esta de acá, ¿cierto? Esta línea sería la línea de líquidos y esta de acá sería la línea de sólidos y esta sería la línea de solus.
tenemos cuatro fases. Tenemos una fase que la llamamos delta, una fase que la llamamos gamma, una fase que la llamamos alfa y una fase que la llamamos cementita. Y básicamente nosotros acá, después tenemos un isoterma 723 grados, que la llamamos eutectoide, una 1148 grados, que la llamamos eutéctica. Fíjense como nosotros acá podemos ver ahora, entendiendo claramente a qué se... bueno, eso sería un poco más o menos. Bien. Bueno, bien, ¿todo claro acá, chicos? ¿Puedes repetir cuáles son las líneas de líquido y sólido? La de acá arriba, si la borramos de vuelta, vamos a borrarla acá. ¿Sí? Que se está acá arriba, si te fijas, esta es la línea de líquidos. ¿Cierto? Si la voy a dibujar. Esta es la de líquidos y esta de acá es la de sólidos. No, se quedó tirada la presentación. ¿Quieren que vuelva a dejar de presentar? Sí, profe, porfa, porque me parece que quedó tildada de vuelta. Sí, sí, no hay problema. Volvemos nuevamente. Profe, ¿puede probar para ver si mejora un poquito la conexión y es más estable, apagando su cámara mientras comparte, por ejemplo, a ver si logramos un poquito mejor estabilidad? Bueno, ahí me fijo, chicos. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahí se ve perfecto, profe. Bien, bien. Hasta acá estamos, chicos. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, bro. Bueno, acá vamos a empezar a poner un poquito entonces. Vamos a ver, por ejemplo, los enfriamientos. Bueno, un típico acero que está enfriado de 0,8%, gamma, básicamente vamos a tener gamma, y luego de que pasemos por este punto, que es el punto eutéctico, vamos a tener 100% de perlita. Alfa más cementita, ¿no? Es esto de acá. Desde la austenita pasamos básicamente a la perlita. Es un precipitado eutéctico, ¿no? Sería un acero, nosotros lo vamos a denominar, después de acuerdo al número de dominación, 1080. Profe, una consulta, pero a modo nada, de dato de color. ¿Esto se ve en el acero cuando se forja o eso? O sea, si yo estoy haciendo un cuchillo, por ejemplo, y se ve sobre el cuchillo. No, sobre el cuchillo no, internamente, la estructura, ¿no? Yo corto el cuchillo, digamos, como así. No, vos no vas a ver esto en el acero, en el cuchillo.
Si vos ves un coso, ahí está el acero damasco que tiene un patrón de comportamiento. Tiene un Eso, patrón, justo eso iba a preguntar. ¿sí? De laminación. Pero es el patrón de laminación, porque vos en el acero damasco lo que haces es poner entre el níquel, entre medio de cada una de las placas, soldás a esas placas y después las forjás todas juntas, y entonces cada lámina va dibujando un patrón. Cuando vos lo lustrás, ¿sí? Te queda con un patrón determinado. Que no es esto, ¿no? Esto es internamente, lo tenés que mirar con un microscopio. Ah, genial. Afuera, Gracias. fierro gris. De afuera todos los fierros son iguales. Está claro. No hay nadie que lo Bien, bueno. Bueno, acá tenemos un poco, ¿no? El acero eutectoide, nosotros lo que vamos a ver es, fíjense acá está bien explicado, la fase gamma, ¿no? Tenemos la fase gamma acá, y comienza en cambio alotrópico, ¿no es cierto?, de la fase del hierro, que básicamente el hierro lo que va a hacer es pasarse de gamma a alfa, ¿está bien? Entonces al pasar de hierro a alfa, expulsa carbono, y ese carbono que va expulsando gamma, en esta transformación alotrópica, porque obviamente la capacidad de solución de carbono que tiene gamma, alfa es muy poco, frente a gamma, entonces producir un precipitado, pulsar esto y para formar estas láminas de cementita, ¿no? O sea, básicamente lo que expulsa, ¿sí? La diferencia de solubilidad de carbono va a aparecer como cementita. Entonces, finalmente se va a convertir en alfa más cementita, ¿no? Básicamente de esta manera como está explicado en esta zona de acá, ¿sí? Así que fíjense, muy interesante está esta transformación que está acá, que están viendo ahí. ¿Sí? Es una transformación de alfa más cementita, ¿sí? Fíjense que muy interesante para tratar de entenderla, ¿sí? Así que bueno, bien, ¿me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, bro. Sí. Bien, entonces seguimos un poquito acá, venimos para acá abajo. Bien. Bien, vamos a ver acá, por ejemplo, de un acero hipoeutectoide, ¿no? Que dijimos que son los aceros, por ejemplo, podría ser un acero eutectoide, uno que tenga 0,4% de carbono, que sería un acero común 1040, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros vamos a pasar primero por una fase gamma, en este punto, ahí, vamos a pasar por la fase gamma, en esta zona, ¿sí? Acá, estoy marcando acá, voy a marcar con otro color, vamos a marcar con azul, para que no quede tan sencillo. Esta zona de acá, ¿sí? Vamos a dibujar con esta zona de acá, esta zona de ahí. Fíjense cómo nosotros tenemos alfa más gamma, que sería esto que está acá, y finalmente cuando llegamos a la temperatura eutéctica, si nosotros trazamos la línea, el líquido que tenemos ahí tiene el gamma que tenemos en este punto tiene la composición del eutéctico. Al tener la composición del eutéctico va a precipitar como un eutéctico. Entonces, vamos a tener acá nosotros alfa primario, este alfa primario que marcamos ahí, y vamos a tener gamma. Gamma se va a terminar transformando en alfa más cementita, ¿no es cierto?, que es la perlita. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que básicamente la composición final va a ser perlita más alfa primaria. ¿Sí? Si nosotros queremos poner cuál es el alfa primaria, yo se los marcaría que sería esto blanco, y esta zona serían digamos, las lagunas de perlita. Pero fíjense que la estructura final de un acero hipoeutectoide es perlita más ferrita.
Bien, ¿me siguen? Sí, profe. Bien, se puede entender. Evidentemente pueden sacar por analogía que si yo tengo un acero hipoutectoide, lo que voy a tener primario va a ser la cementita, ¿cierto? Que está acá. Entonces fíjense que voy a tener primero en este punto de acá, que tengo ahí, con este punto ahí, este punto que tengo ahí, voy a tener básicamente esto. Después cuando llega a este punto entre P2 y P3 voy a tener gamma, voy a tener básicamente gamma con cementita primaria, ¿cierto? Cementita primaria. Y cuando llegue acá voy a tener finalmente cementita primaria más perlita. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura final? Bueno, obviamente la cementita primaria aparece acá. Entonces voy a tener básicamente cementita primaria más perlita. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos las estructuras, ¿no? Si tenemos un acero, esto podría ser un acero 1100, ¿no? Con 1% de carbono, por ejemplo. ¿Sí? Un acero 1100 con 1% de carbono, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, nada, tendríamos eso. Entonces, nosotros podemos decir que vamos a tener bien, podemos poner entonces, ahí podemos decir que si tenemos un acero hipoutectoide vamos a tener alfa primario más perlita. Si tenemos un hipereutectoide vamos a tener cementita más primaria más perlita. Y si tenemos un eutectoide vamos a tener 100% perlita. Básicamente esa es la conclusión de este tema de los aceros. Bien, ¿quedó claro todo hasta acá, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a meternos en un poquito, antes de ver no equilibrios, vamos a estudiar un poquito más en los aceros especiales, cuando John Arandé, aceros especiales, va a explicar muy bien este tema. Él va a hablar un poquito de, básicamente, nosotros vamos a hacer una clasificación rápida de los aliantes, cómo influyen, y los efectos sobre la composición química y sobre la temperatura eutectoide, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a mirar eso, vamos a mirar eso con bastante detenimiento, bien. Bueno, vamos a ver primero cuál es el efecto de los aliantes en el diagrama hierro-carburo-hierro. Básicamente hay elementos gamágenos que lo que hacen es aumentar la región de estabilidad de la fase gamma. Es decir, si ustedes lo vieran, lo que pasaría con un elemento gamágeno, lo que haría es que esta fase gamma que tenemos acá, posiblemente se extienda, no sé, se venga hasta por acá y venga hasta por acá. Podría llegar hasta temperatura ambiente, ¿no? Es decir, si yo le agrego níquel a una aleación de acero, mucho níquel, esta fase gamma se va a extender, va a crecer, ¿sí? Mientras que si yo le agrego cromo, se va a ampliar la fase, la zona gamma, la zona alfa. Entonces, este alfa va a venir hasta acá posiblemente y esta sería la zona de alfa. Eso es un poco el efecto de los elementos que nosotros llamamos alfágenos y gamágenos. Evidentemente yo tengo un elemento alfágeno, lo que va a hacer es fase alfa, y si tengo un elemento gamágeno, lo que va a hacer es extender la fase gamma. ¿Sí? Un poco el efecto del agregado de esos aliantes, ¿no? ¿Qué aliantes tendría que agregar para agregar los elementos gamágenos, para aumentar la región gamma? Bueno, manganeso, básicamente el níquel es el más común, podría ser el cobre, pero generalmente vamos a tomar como que el níquel es el más importante. Y de los elementos alfágenos, bueno, profe, básicamente... ZN era zinc, ¿no? ¿Cómo? ZN zinc. ZN zinc. Y los alfágenos, básicamente disminuye la estabilidad de la fase gamma y crece un poco la fase alfa. Bueno, básicamente los más comunes son el cromo, el molibdeno, el wolframio, el vanadio, el titanio, el niobio, el wolframio, el circonio. Esos son todos que van a ser formadores. Y después va a haber elementos que
digamos, favorecen la formación de carburos, es decir, que van a digamos, a tender a que, que empiezan a aparecer carburos determinados, ¿sí? Que el carbono, en vez de combinarse con el hierro, se combine con estos elementos en este orden, ¿no? El titanio, el circonio, el vanadio, el niobio, el cromo, el manganeso. Todos estos son formadores de carburígeno. Y los que tienden a desfavorecer la descomposición, ¿sí? Son, por ejemplo, el silicio básicamente y el níquel, ¿no? Son los elementos. Entonces, si yo quiero tener mucho carburo, mucha dureza, generalmente trataré de favorecer la producción de elementos carburizantes que aumenten la formación de carburos, y si quiero tener una fundición gris, voy a tratar de favorecer la descomposición de la cementita, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Y acá está el efecto de los aliantes sobre la temperatura eutectoide y sobre la composición eutectoide. Hay elementos que la temperatura eutectoide la tienden a disminuir, ¿sí? Con el agregado, y otros la tienden a elevar. Y lo mismo pasa con la composición. Básicamente, bueno, tenemos un poquito, repasar, en un diagrama metaestable, con el paso del tiempo el hierro carburo se degrada y sabemos que el diagrama metaestable es el que contiene. Entendiendo las transformaciones, bueno, analizamos las aleaciones férricas, los microconstituyentes ya los estudiamos, campo de aleaciones eutectoides, las fases más importantes y los microconstituyentes que son los puntos característicos. Bueno, acá hay algún grado de conclusión, pero básicamente lo que nosotros tenemos que ver es tratar de entender el concepto de lo que hace cada uno de estos materiales de este diagrama, ¿no? El diagrama es un diagrama básicamente donde nosotros vamos a ver, evidentemente todo este diagrama que nosotros vemos acá, lo que vamos a hacer es tratar de tener un diagrama que nos permita de alguna manera, bueno, nada, tratar de tener de obtener, digamos, de conocer todas las aleaciones posibles. Después esto nosotros lo vamos a tratar de asociar a las propiedades mecánicas de estos materiales, ¿no? Después vamos a empezar a reconocer las estructuras. Por ahora sabemos que hay un alfa primario con perlita, y hay un gamma primario, y hay una cementita primaria con perlita, y bueno, y eso es un poco el resumen sobre el que nosotros nos estamos basando, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bien. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Por ahora no, profe. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, ¿cómo? Por ahí es media pava. En el eje horizontal, ¿qué porcentaje de qué elemento representa? Carburo de hierro. Listo. Desde 0 hasta 6,67%. ¿Sí? Profe, ¿de qué porcentaje a qué porcentaje el carburo de hierro en el eje horizontal? Y 0, desde 0%, 6,67. Por el X, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, sí. Evidentemente, después va a ser. Vamos a ver si podemos ver alguna clasificación. Ustedes van a ir variando la clasificación de los aceros, en la medida que lo vayan variando, van a tener el efecto de los aleandes, ¿no es cierto? Es muy interesante saber a veces algunas composiciones. Yo ahí les voy a presentar ahora para que ustedes vean un poquito cómo se clasifican los aceros, básicamente, alguna numeración,
pero muy interesante para que ustedes de alguna manera puedan entender de qué estamos hablando, ¿no? Básicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar un poquitito este concepto. A ver, vamos a ver si podemos proyectar. Bien. Bien, vamos acá. Vamos a compartir. Y bueno, ahí voy, chicos, Bien. Bueno, ahí se ve. Sí, profe, se ve bien. Bueno, acá lo que ustedes van a tener básicamente va a ser los distintos en función del contenido de carbono, lo que se llaman aceros al carbono, que hay de bajo, medio y alto porcentaje de carbono, y después en función de los aliantes, ¿no? Los aceros de carbono simple, que pueden ser estos, los de baja aleación, ¿sí? O los de alta aleación, ¿no? Generalmente cuando ustedes vean aceros especiales, vamos a ver un poco todos estos contenidos, y después vamos a ver un poquito la clasificación, ¿no? Fíjense que acá está muy interesante la clasificación, donde ustedes pueden ver, qué sé yo, un acero 1030, esto es el porcentaje de carbono, y este número nos indica que es un acero ordinario del carbono. Y el 0 indica que la aleación principal es el manganeso. Simplemente para que sepan que hay una codificación. Si, por ejemplo, van a tener que para el aliante, que es el segundo número, van a encontrar que el 1 es el manganeso, el 2 es el níquel, el 3 es el níquel cromo, el 4, digamos, es el molibdeno, el 5 el cromo. Si ustedes quieren ver cómo se constituye esto, este es el elemento aliante, la aleación principal, este es el que modifica en esta cantidad. Acá está la aleación principal, en este caso sería, la aleación principal sería un acero al manganeso, y bueno, nada. El carbono, ¿no es cierto? El 30% de carbono y va a tener algo de manganeso, ¿no? Y acá pueden tener alguna clasificación donde pueden ver algunos aceros, unos distintos tipos de acero, como para que ustedes tengan alguna idea de todo esto. Acá está la clasificación con las composiciones químicas, como si le quieren pegar algún tipo de lectura, básicamente entender un poquito estas clasificaciones. Ustedes evidentemente van a tener alguna serie, por ejemplo la serie 2000, que es aceros al níquel, los aceros 3000, que son aceros al níquel cromo, los aceros 4000, que son aceros al molibdeno, 043, por ejemplo, el 4140, que tiene 0,4%. Bueno, ahí ustedes van a ir viendo los distintos tipos de acero que van a ir pudiendo encontrar. Después lo vamos a ver bien en aceros en aceros especiales. ¿Profe? Sí. Una consulta. Cuando se le da la dureza al acero, ¿se guía por esta tabla, no? ¿O se hace alguna especie de cálculo o algo? Depende. No. Vamos a ver la clase que viene en no equilibrio, cómo se le confiere la dureza al acero, ¿no? Obviamente, cuanto más carbono tenga, más dureza va a tener. Pero la clase que viene vamos a ver el no equilibrio, tratamientos térmicos. Pero depende del tipo de acero, de la dureza que sea, ¿no? Claro, vas a tener una dureza determinada. Después con el tratamiento térmico vos vas a poder modificar esa dureza, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, vos puedes tener la propiedad de un acero desde el 1010 hasta el 1045 con un acero de composición de 0,2% de carbono, que sería un 1020. Claro. ¿No? Así que ese sería un poquito el tema. Bien, chicos, no sé si les queda alguna duda. Yo quiero hacer una pregunta, profe. Dijo, los últimos 2 dígitos es la composición de carbono, ¿no? En el acero. El porcentaje de carbono, sí. ¿Y si tiene más de un porcentaje, de 1? Y generalmente se tiene otra clasificación que es 1100, por ejemplo. 1100 y algo, ¿está bien? Ah, ok, se le agrega un dígito. Sí, son aceros 1100. Profe, justo eso iba a preguntar. Cuando decíamos el primer dígito es, digamos, manganesio, va cambiando el material. Y el segundo, que era el... Modificador. Modificador. ¿Eso es del carbono o del material? No, del material, ¿Y el 1100 entonces? Sí. Porque ahí me entró en conflicto. Sí, lo que pasa es que los aceros tienen otra clasificación. Ah, está. Después lo vamos a ver más tranquilo. ¿Sí? No obedece exactamente a esto. Bien.
Bien, ¿alguna otra duda? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bien. Bueno, no lo esperamos para que hagan el trabajo práctico o una consulta o algún tipo de situaciones. Perfecto. Profe, ¿el trabajo práctico se entrega mañana? ¿Cómo? Ah, no, se entrega hoy. No, Se entrega hoy, el el trabajo miércoles llega a las siempre el 12. mismo día. Hoy ya son 8:10 y hasta 21:40 es la actividad. La actividad es muy simple. A 21:40 tienen que hacer la Multiple actividad y choice. después pueden seguir hasta la hora que quieran. Todas las actividades que siguen es multiple choice. Está claro. Profe, para aclarar un tema, ¿se va a tomar en cuenta o no la actividad número 3 que había mencionado al principio? No, no la vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias. Buenas noches. Listo. Bien. Nos vemos. Bien. Bueno, profe, buenas noches. Profe, nos vemos en de... Vio que todos los trabajos prácticos por lo general... Buenas noches. Eso lo vamos a ver ahora. Estamos acá. Ah, yo como se estaban yendo.